Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das ahora de estudiar tu palabra. Sabemos que es lo que necesitamos, no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, ni ideas, ni las influencias que imperan en este mundo apartado de ti, sino que necesitamos ser reenfocados, movidos por tu espíritu, expuestos a tu palabra, para, Señor, conocerte más, darte la gloria que tú mereces. Y que tu Espíritu nos mueva y produzca el fruto en nosotros para vivir vidas, Señor, que te honran, que crecen en semejanza a Cristo. Sabemos que tú eres quien nos ha salvado por medio de Cristo Jesús, pero tú eres también quien nos santifica ahora en Cristo por medio de tu Espíritu, y es según tu palabra habita abundantemente en nuestros corazones. Señor, oramos que tú obres con poder para tu gloria en esta mañana. En nombre de Jesús oramos. Amén. Os invito a abrir vuestra Biblia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a estar viendo en esta mañana los versículos 20 al 21 y este mensaje se titula Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Y Soli Deo Gloria es una expresión en latín que, aunque no sepamos latín, probablemente la mayoría de nosotros reconocemos porque ha llegado a ser icónica de una de las doctrinas bíblicas fundamentales, que es esta: solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Esta expresión, Soli Deo Gloria, se popularizó mayormente al ser parte de las conocidas 5 solas, que de alguna manera resumen los postulados fundamentales de la llamada Reforma Protestante. Aún así, Soli Deo Gloria es un concepto netamente bíblico y en la práctica significa esto: todo lo que hagamos ha de hacerse para la gloria de Dios, no para el orgullo de la humanidad ni la autoproclamación del hombre. Y así, como cristianos, como el pueblo de Dios, esta debe ser nuestra motivación, movidos por la gloria de Dios, y así todo lo que hagamos, digamos, pensemos y sintamos, ha de estar en consonancia con este deseo: darle gloria a Dios, porque solo Él la merece. Y de hecho, dar la gloria a Dios es tan central que es el propósito fundamental de la Iglesia de Cristo. Por eso se establecen iglesias, porque aquellos que Dios ha salvado, su plan es que pertenezcamos no solo a su iglesia universal, que ya somos parte de su iglesia universal, sino también parte de una iglesia local que en un punto concreto se juntan a aquellos que han sido salvados por el Señor y ya forman parte de su iglesia. ¿Con qué propósito? Este es el propósito principal: dar gloria a Dios. Hermanos, la iglesia no es acerca de nosotros, aunque nosotros somos componentes de la iglesia. Es acerca de Dios, porque es la iglesia de Dios. Y esto ha de verse reflejado que la iglesia no gira en torno a los hombres, sino gira en torno a Dios y principalmente aquello que le da gloria. ¿Cómo sabemos que algo le da gloria o que como iglesia le estamos dando gloria? Según estamos afianzados, dirigidos, movidos por su palabra, aquello que Él nos ha revelado que es su voluntad, porque esto le trae gloria. Según prediquemos fielmente el Evangelio, como Él nos ha llamado a hacer. Esto trae gloria a Dios. Haya conversiones o no haya conversiones, porque la iglesia no es pragmática, sino que busca dar gloria a Dios fielmente proclamando a Cristo. Y una iglesia que da gloria a Dios busca la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, que crezcamos en semejanza a Cristo. Ningún otro lugar vas a encontrar estos propósitos. En ningún otro lugar buscan dar gloria a Dios, ni evangelizar, ni que los creyentes sean edificados. Pero lo triste es cuando las iglesias pierden el norte y entonces, en lugar de estar centrados en los propósitos de Dios para su iglesia, se dedican a otras cosas, mal influenciados por aquellos que no conocen a Dios. Solo a Dios la gloria, esta es la base fundamental. Y según este local es inaugurado y según el Señor permite que en los años venideros más personas sean añadidas a su iglesia, aquellos que han de creer, e incluso pueda ser que haya que mudarse de local o donde el Señor tenga que
tener el testimonio por medio de esta iglesia, este es el propósito y nunca cambiará. Dar la gloria a Dios en todo. Y así Efesios 3, versículos 20 al 21, precisamente vamos a observar este llamado, un llamado a glorificar a Dios. Es un llamado inequívoco a glorificar a Dios. Fijémonos lo que dice los versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos que acabamos de leer encontramos un llamado a glorificar a Dios. Y el corazón de este pasaje se encuentra justo en el medio del pasaje. En el principio del versículo 21, fijémonos que dice, a Él sea la gloria. Este es el corazón del pasaje, este es el llamado principal de estos dos versículos, esta es la frase principal que gobierna todas las demás, a Él sea la gloria. ¿A quién se ha de tributar gloria? A Él. ¿Quién es este Él? Bueno, es Dios. ¿Cómo sabemos que este pronombre hace referencia a Dios? Porque es el mismo al que hace referencia a aquel que encontramos en el versículo 20 y ambos se refieren a aquel que menciona el versículo 19, Dios mismo. Y por si hubiera alguna duda, el párrafo en el que Pablo ora por los efesios, del versículo 14 al versículo 19, aparece la Trinidad divina, tanto Dios Padre como Hijo, como Espíritu Santo, y es al Dios Trino aquel que hemos de tributar la gloria. A Él, a Dios uno, en tres personas, sea la gloria. A Él sea toda la gloria. La palabra gloria, en muchas ocasiones podemos vernos familiarizados con ella. Y aparece a menudo en el Nuevo Testamento. De hecho, en Efesios hasta este punto ya había sido mencionada en 8 ocasiones. Y en Efesios se utiliza especialmente para referirse al reflejo de la esencia de una persona. La suma de todos sus atributos. En este caso, se refiere al esplendor, al poder, al brillo de Dios, el único verdaderamente merecedor de que le tributemos gloria, porque Él ya tiene esa gloria que refleja su persona y que suman todos sus atributos. Y nosotros lo que hemos de hacer es conocerle, y según le conocemos, admirarle y así reconocer y ofrecer la gloria que Él ya tiene y que por lo tanto Él merece. Pablo tributa a Dios la gloria que merece su carácter y reconoce la gloria que ya tiene y refleja. Hermanos, Dios no tiene más gloria porque nosotros le demos gloria. Él ya tiene toda la gloria, pero nosotros reconocemos su gloria según le conocemos por medio de Cristo Jesús y por su palabra. Tendremos a acudir a Dios con nuestras peticiones, lo cual hay lugar para ello. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de venir a Él con el tributo de alabanza que merece su fama, que merece su reputación, que merece su honor, su renombre, su celebridad, su prestigio. Aquí, claro que había un contexto en el que Pablo pedía por los efesios y principalmente pedía que prosperaran espiritualmente, ese es el contexto inmediato, versículos 14 al 19. Que prosperaran según fuesen fortalecidos en su hombre interior y que prosperaran según profundizaran el amor de Cristo. Estas eran las peticiones de Pablo para los efesios. Ahora, no se olvida de dar la gloria a Dios que Él merece e irrumpe en adoración y llama a sus hermanos a hacer exactamente lo mismo a los creyentes en Éfeso, parte de la iglesia local en Éfeso. Y así todo creyente y todo miembro de la iglesia de Dios y miembro de cada iglesia local somos llamados
a adorar a Dios, no solo por quién es Él, sino también por lo que hace y hará. Así, en el resto del pasaje vamos a observar 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. Hay un llamado, glorificar a Dios, a Él sea toda la gloria, pero hay 4 vertientes de este llamado. Esto es como aproximarnos a una montaña. Nosotros donde venimos hay bastantes montañas, tenemos ahí las montañas a 30 minutos realmente, y este año no ha nevado mucho, pero no es raro que haya nieve en estas montañas, son altas, tenemos la cordillera Cantábrica ahí mismo y luego los Montes de León y son bellas montañas. Y una montaña tiene varias vertientes, varias caras, 4 caras, ¿verdad? Vertiente norte, donde la nieve queda más tiempo ya que el sol normalmente no le da, especialmente en el tiempo de invierno. Vertiente sur, vertiente este, vertiente oeste. Pero todas las vertientes llegan a un punto, al mismo punto. La cima, la cúspide. Así está desarrollado este pasaje. El punto central del corazón es: a Él sea la gloria. Vamos a llegar al mismo punto, hermanos, tenemos que dar gloria a Dios. Pero vamos a avanzar por distintas vertientes para llegar al mismo punto, que Dios merece toda la gloria. 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. Fijémonos la primera vertiente, versículo 20a, que es: glorifica a Dios por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad. Volvamos a leer el comienzo de este pasaje, versículo 20a, dice: y aquel que es poderoso para hacer todo. Hasta ahí. Aquel que es poderoso para hacer todo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene toda capacidad y por eso es digno de adoración. Fijémonos, aquel que es poderoso, comienza el versículo 20. No solo Dios tiene poder, sino que al afirmar esto está diciendo que se caracteriza por ese poder. Él es poderoso. Poderoso se refiere a la capacidad para llevar a cabo algo. En este caso lo que está diciendo es que Dios tiene la capacidad de actuar, la habilidad de realizar su voluntad. Y así su poder es extraordinariamente grandioso, es incomparable, imparable, inigualable, inabarcable, asombroso, superinminente. Dios tiene la capacidad para actuar, en otras palabras, la fuerza energética para llevar a cabo su plan. No de cualquier manera, sino con dominio y control absoluto que nada ni nadie puede frustrar. Y es debido a esta capacidad innata, de acuerdo a su naturaleza y atributos, que Dios es poderoso. En otras palabras, es omnipotente. ¿Y usa esa omnipotencia para qué? Para llevar a cabo sus planes en el universo, pero de manera especial en la vida de los creyentes, en la vida de su iglesia. A veces nos sorprendemos de las cosas que hace Dios. ¿No es así? Nos asombramos. ¿Por qué? Porque eso muestra que estamos todavía en proceso de conocerle más y más. No, Dios puede hacer lo que quiera. Dios tiene toda capacidad. No pongamos a Dios ahí en una cajita de zapatos. No le pongamos entre 4 paredes. No, Dios tiene el poder para hacer lo que quiera y Él va a cumplir su voluntad y nada ni nadie la puede frustrar. Y aun aquellos que tratan de oponerse a los planes de Dios por activa o por pasiva, consciente o inconscientemente, Dios utiliza todo en su providencia para llevar a cabo su voluntad. Dios es poderoso. No es la primera vez que se menciona esto en Efesios. En Efesios 1:19, parte de la primera oración de Pablo por los efesios, dice esto: para que sepáis, Efesios 1:19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Él oraba por los efesios para que supiesen, profundizasen cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Y enumera a continuación cómo ha usado Dios su capacidad para llevar a cabo su plan. Y concretamente en los versículos 20 al 23, que Dios resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús,
le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Este es solo un pequeño ejemplo de que nada se escapa del dominio de Dios para llevar a cabo su plan, porque Dios es poderoso. ¿Tiene algún límite este poder de Dios? No tiene límite. Fijémonos en el versículo 20, cómo continúa diciendo, es poderoso para hacer todo. ¿Qué significa todo? Todo, sin excepción. No solo tiene capacidad, sino que lo hace. Él utiliza su capacidad conveniente y necesariamente. Y Dios no tiene limitaciones como nosotros. Una persona puede ser capaz en algunas áreas, pero no en otras. Y aun en las áreas que Dios te ha dado capacidad, todos tenemos limitaciones. Todos tenemos techo. No techo de cristal, sino techo de hormigón. Hay un punto en el que no avanzamos más, por mucho que queramos. A veces es un quiero y no puedo. Sin embargo, Dios no es así. Si Dios quiere, puede. Siempre y en todo, sin excepción. Dios no tiene techo. Dios no tiene límite. Dios no tiene tope para su capacidad. Y en su capacidad poderosa hace lo que quiere de acuerdo a su plan perfecto y por esto es digno de gloria y adoración. Fijémonos, hagamos un breve repaso de solo algunos episodios del currículum vitae de la capacidad poderosa de Dios. Dios creó el universo en 6 días. Dios inundó la tierra completamente con el diluvio. Dios colocó a José como uno de los hombres más influyentes y poderosos de la tierra en su tiempo. Dios liberó y sacó a su pueblo de Egipto, la nación más poderosa de la tierra. Abrió el mar Rojo en 2 para que pasaran por tierra seca. Derrotó a los amorreos con granizo. Libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, en la persona de Jesucristo, alimentó a miles con unos cuantos panes y peces. Curó a enfermos, expulsó a demonios, calmó tempestades, anduvo sobre las aguas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al mismo Lázaro. Dios, en la persona del Espíritu Santo, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Da vida espiritual a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Transforma la vida de cualquier persona independientemente de su pasado, consuela al desalentado, enseña conforme a su sabiduría y hace su obra en nosotros para crecer en semejanza a Cristo. Esto es una pequeña muestra del poder de Dios. ¿Qué no puede hacer Dios? Nada. Dios es inmensamente poderoso y tiene la capacidad innata para hacer lo que quiera y así Él es el único digno de adoración y nadie merece tal adoración porque nadie tiene tal capacidad. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos crecer en la práctica en nuestra adoración a Dios por su capacidad? Lo podemos resumir con una palabra: conociendo. Conociendo. Conociendo a Dios y sus atributos lleva a una mayor adoración. Para glorificar a Dios, primero has de conocerle. Haber oído hablar de Él no es suficiente, saber cosas sobre Él no es bastante. Tienes que conocerle verdaderamente y la única manera de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, quien le ha dado a conocer. Juan 1:18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es Jesucristo, Dios hecho hombre, y solo por medio de Cristo es que podemos conocer a Dios. Y solo los que están genuinamente en Cristo, es decir, que se han arrepentido de sus pecados y creído en Él por gracia, por medio de la fe como su Señor y Salvador, es que pueden genuinamente adorarle. No religiosamente, no ritualmente, sino genuinamente, de un corazón nacido de nuevo. Estos son los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad.
Si estás aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido de tus pecados y creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, no puedes adorar a Dios. No vas a adorar a Dios genuinamente de corazón. Estás aquí de oídas o con interés o por lazos familiares o cualquier otra razón. Pero no conoces a Dios porque solo se puede conocer a Dios por medio de Cristo. Y cuando conoces a Dios, vas profundizando en ese conocimiento. Y cada día te asombras más de quién es Dios según la palabra va desplegando sus atributos y su persona. Porque Él es asombroso. Así le adoraremos más según conocemos y profundizamos en sus atributos como sus hijos. Él es capaz, ese es el punto de este pasaje. Él es capaz. ¿De qué es capaz? Él es capaz de juzgar ecuánimemente. Él es capaz de perdonar misericordiosamente. Él es capaz de castigar justamente. Él es capaz de salvar bondadosamente. Él es capaz de amar amorosamente. Él es capaz de esperar pacientemente. Él es capaz de trascender al tiempo porque es eterno, al espacio porque es infinito. Él es capaz de no variar porque es inmutable. Él es autosuficiente. Él está presente en todo lugar porque es omnipresente. Él lo conoce todo porque es omnisciente. Él todo lo hace bien porque es perfecto. Él lo conoce todo, es sabio. Él cumple su voluntad porque es soberano. Él no falla, es perfecto. Él no peca, es santo. Él concede aquello que es inmerecido porque es un Dios de gracia. Él no miente porque es verdad. Él es fiable porque Dios es fiel. No solo es capaz de todas estas perfecciones, sino que Él es todas estas perfecciones ya que forman parte de su esencia divina y como tal, innata e intrínsecamente le define. Solo Dios es digno de adoración. ¿Por qué? Porque Él es capaz. Él es poderoso. Hay una segunda vertiente del llamado a glorificar a Dios. Y es esta. Glorifica a Dios por su generosidad. Glorifica a Dios por su generosidad. Versículo 20, en la segunda parte, prosigue diciendo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Glorifica a Dios por su generosidad. Y este versículo 20 es lo que se ha venido a llamar una progresión piramidal. Una progresión piramidal de la capacitación, el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada expresión tiene sentido en sí mismo, pero a la vez completa la anterior. Sería algo así. Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso para hacer todo. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vemos la progresión, como cada frase tiene sentido en sí misma, pero cada vez que añadimos la completa. Es una progresión. Este versículo no solo resalta que hemos de glorificar a Dios por su capacidad, sino también por su generosidad al ejercitar. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Cómo es la capacidad de Dios? Mucho más abundantemente. Es interesante porque la palabra abundantemente es una palabra que es en el original la mayor de las comparaciones imaginables. No hay mayor comparación, significa abundante en exceso o infinitamente. Esto es lo que está diciendo aquí, la capacidad de Dios es generosamente abundante, más allá de toda comparación. Es desbordante. Además, por si fuera poco, añade un modificador. Si utiliza la mayor de las comparaciones, diríamos, bueno, ya llegó, ya no hay otra manera de expresar mayor abundancia. Bueno, es que las palabras se quedan cortas. Por eso dice, mucho más abundantemente, mucho más que el infinito. ¿Y mucho más abundantemente de qué?
de lo que pedimos o entendemos. No importa lo que pidas a Dios, no está fuera de su alcance ni de su capacidad, ni más allá de su generosidad. Ahora hemos de entender, este pedir en este contexto está en una oración que Pablo acaba de decir a favor de los efesios. ¿Qué pedía Pablo por los efesios? Bueno, en primer lugar, fortaleza espiritual. En segundo lugar, profundizar en el amor de Dios y prosperidad espiritual. En este contexto, la aplicación es esta. Dios puede concedernos mucho más de lo que imaginamos ni pensamos por su capacidad y hacernos prosperar espiritualmente, fortalecernos y conocer más y más de su amor. Y estamos todos cómodos, ¿verdad? Amén. Pero es que Dios tiene capacidad igualmente, de acuerdo a otros pasajes de la Escritura, para bendecir no solo espiritualmente, sino de cualquier otra manera a su pueblo según su voluntad, sin límite, pero según la voluntad de Dios, según Dios quiere, según es bueno para nosotros y según aquello que necesitamos. No está obligado a darnos lo que le pedimos. Él es más sabio que nosotros, pero no es que no puede, es que tal vez no quiere por nuestro bien. Y todo lo que tenemos, hermanos, viene de Dios. Y muchas veces nos da mucho más abundantemente de lo que pensamos ni pedimos. Y siempre mucho más abundantemente de lo que merecemos, porque no merecemos nada. Recordamos el episodio en el que el leproso vino al encuentro de Jesús, ahí en Marcos 1. Y el leproso viene con una petición y le dice Marcos 1:40, si quieres, puedes limpiarme. Vino con la actitud adecuada. No dudó de su capacidad ni de su generosidad. Dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué contestó Jesús? No contestó como un religioso amargado. Hombre, ¿cómo me haces esa petición? Tenías que ser un poco más espiritual, ¿no? O me es imposible. ¿Qué cosas pides? ¿No? ¿Qué le dijo? Versículo 41 y 42. Quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó? Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Al instante, no fue, mira, te doy esta receta, vuelve a casa, tómalo durante 7 días y a lo mejor funciona. No, al instante. ¿Por qué? Porque tiene todo poder, también en el ámbito físico y en el ámbito de este mundo, y su capacidad fue generosa y dijo, quiero. Si Él quiere, puede, hermanos. Y si no quiere, no es porque no puede, sino es porque no es lo mejor según su buena y perfecta voluntad para nosotros. Y hemos de entender esto. La capacidad generosa de Dios está más allá de lo que entendemos o podamos llegar a pensar. Reflexionemos por un momento. ¿Alguno hubiera podido pensar que Jesús resucitaría? Ahora miramos hacia atrás y lo damos por hecho. Es una de las verdades fundamentales del cristianismo. Si no crees que Jesús resucitó, no crees en el Evangelio por resurrección, es parte del Evangelio. Pero sus discípulos ni siquiera lo creían cuando Él les anunciaba que iba a morir, que iba a ser sepultado, pero iba a resucitar al tercer día. ¿Y con qué se quedaban? No puedes morir, nosotros vamos a impedir que muera. Ni siquiera entendían que Jesús iba a resucitar. ¿Quién hubiera imaginado que Dios llamaría a Pablo, perseguidor de Jesús y de su iglesia, no solo a salvación, sino a ser un estandarte, un ministro del Evangelio y además a los gentiles? Nadie hubiera imaginado eso, ni el mismo Pablo. Y así Efesios 3:7, Pablo rememora y dice, del cual, del Evangelio, fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder, de la capacidad de Dios, porque no tiene límites. Él es generoso. ¿Quién se hubiera planteado que dos pueblos enfrentados entre sí a muerte iban a ser unidos en una nueva humanidad, en un nuevo cuerpo, en el cuerpo de Cristo? Como Efesios 2, versículos 11 al 22
nos afirma, los judíos y los gentiles. ¿Quién hubiera dicho que los hijos de desobediencia, los hijos de ira que estaban muertos en sus delitos y pecados, lo mismo que los demás, Dios iba a darnos vida espiritual y nos la dio generosa y abundantemente por su pura gracia? Y no solo vida espiritual, sino que nos adoptó como sus hijos, y no solo sus hijos, sino también coherederos con Cristo Jesús, y tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. ¿Quién hubiera imaginado algo así? Dios actúa generosamente, mucho más allá de lo que entendemos o pedimos, según el poder que obra en nosotros, es decir, por medio de su Espíritu que ahora habita en nuestras vidas, los creyentes, cumpliendo su promesa que Él hizo a sus primeros discípulos en Hechos 1:8, cuando les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Sí, para predicar la palabra del Evangelio, pero ese Espíritu es el que obra en nuestra vida para conocer a Dios, para servirle, el cual nos da fortaleza en la debilidad, el cual nos mueve a arrepentirnos, el cual nos lleva a ahondar en la gracia de Dios y vivir centrados en Cristo Jesús y no en nosotros. Seguir su palabra y no nuestros pensamientos. ¿Cómo no iba a irrumpir Pablo en esta doxología a mitad de la carta, glorificando la generosa capacidad de Dios que él había experimentado en su propia vida, pero que los efesios igualmente habían experimentado? Hermanos, no encerremos a Dios en una habitación. No le confinemos a una ciudad, no le coloquemos un corsé, sino glorifiquémosle según somos testigos y ejemplos de la gracia y el poder generoso de Dios hacia nuestras vidas. Y así proclamamos a este Dios glorioso para que otros puedan llegar a conocerle. Dios tiene la capacidad generosa que va más allá de nuestras peticiones y aún la más salvaje imaginación. Si Dios quiere, puede. Todos tenemos testimonio personal acerca de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas de manera que ni habíamos pedido ni imaginado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando tenía el deseo inicial de servir al Señor y quería capacitarme para acudir a un seminario. Y en aquel momento, hace ya bastantes años, ya me estoy haciendo mayor poco a poco, la opción era irme a otro país, lo cual para mí era inimaginable. No había salido de mi país, había salido una vez en un grupo de jóvenes que habíamos ido a una concentración de jóvenes cristianos en Holanda. No había salido de mi país y ahora me tenía que ir a otro país a estudiar en otro idioma que suspendía en el instituto para formarme. Inimaginable. Eso para mí, humanamente hablando, no era una opción. Pero el Señor, de distintas maneras, tampoco tenía la capacidad económica. Él, si era su voluntad, lo iba a hacer y por su gracia lo hizo. Durante diversos años por su generosidad inmerecida. Como congregación en León estuvimos orando por un terreno desde 1992 hasta el 2007 que nos concedió el Ayuntamiento de León un terreno para construir una iglesia evangélica. 15 años. Inimaginable. Todos los partidos políticos, aún aquellos que son ateos, votaron a favor. Solo Dios puede hacer algo así, pero no solo eso, sino lo que era humanamente hablando imposible. El Señor permitió que en un lugar que hace años ni siquiera nos permitían tener reuniones libremente, ¿recordáis? O ni siquiera se podía poner el cartel de iglesia evangélica en la fachada, como ahora tenemos libertad de hacerlo. No solo nos dieran el terreno, sino que por la gracia de Dios, el Señor proveyó para levantar un edificio para la gloria de su nombre, para que sirva de altavoz del Evangelio, para predicar la palabra, para entrenar a otros, para recibir a hermanos de España y de otros lugares, para que la palabra de Dios corra y Dios sea engrandecido. Nosotros ni siquiera podíamos imaginar eso. ¿Quién hubiera imaginado que cuando empezamos el ministerio de Berea, un día frío de enero del 2010,
Cuando llegaron las primeras personas y llegaron medio asustadas pensando que eran las únicas en el lugar y razón no les faltaba porque pocos más venían a las conferencias en aquella época. Pero hacíamos lo mismo, predicar la palabra. ¿Quién hubiera imaginado que hoy en día el Señor ha permitido que miles de personas hayan venido a alguna conferencia berea, en algún momento hayan sido expuestos a la palabra, hayan alabado al Señor juntos, hayan sido edificados por la palabra? O cuando empezamos el seminario, que hoy en día tengamos 172 graduados, algunos de ellos entre los presentes y otros pronto, si Dios quiere. ¿Quién hubiera imaginado este año tenemos el mayor número de estudiantes, 120 estudiantes, una extensión en Portugal de graduados que nos han pedido que vayamos allí, e incluso hermanos de la República Dominicana diciéndonos si podemos ayudarles para empezar algo así en su país? ¿Quién hubiera imaginado? Nosotros no lo imaginamos, yo no lo imaginé. Dios hace lo que quiere. Hemos de estar disponibles, hermanos, como siervos inútiles que solo queremos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Proclamar su palabra, proclamar a Cristo y dejar en las manos del Señor los resultados, y nuestros corazones son probados. Porque en medio de todo ello hay pruebas, dificultades, oposición, pero nuestro corazón tiene que estar prendado por la gloria de Dios y por el Evangelio de Cristo y confiado en el poder de su palabra, y que nada ni nadie nos permita desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino continuar haciendo lo mismo. 5, 10, 1000, 500, a favor, en contra, porque esto es lo que Dios nos llama a hacer, confiando en la capacidad generosa de Dios. En Él descansamos y le damos gloria. Hermanos, este lugar y el inicio oficialmente, la inauguración ayer, es una muestra de la capacidad generosa de Dios. Más allá de lo que pensamos o imaginamos, ¿verdad? Dios lo hace. ¿Quién sabe lo que el Señor va a hacer en los años venideros o en los meses venideros? Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero esto sé. Según se predique fielmente la palabra, el Espíritu Santo va a edificar a su iglesia. Y según se predique fielmente el Evangelio, Dios va a salvar a personas. Y según este lugar sea conocido por poner la palabra de Dios en alto, va a tener retractores y oposición, como la iglesia de Cristo ha tenido toda la vida, y a veces tristemente religiosos que se oponen, pero va a tener personas que buscan la palabra y aman al Señor y buscan un lugar donde alabar al Señor, donde la palabra es central. Y el Señor va a bendecir allí donde se predique su palabra. Esta es nuestra confianza y Él lo va a hacer como Él quiera para su gloria. ¿Cómo podemos crecer en nuestra oración a Dios por su generosidad hacia nosotros? Recordando. Tenemos que ser el pueblo de Dios, un pueblo que recuerda quién es Dios, lo que ha hecho en nuestra vida, pero lo que ha hecho en los meses y en los años pasados. El Salmo 44 es un buen ejemplo. El Salmo 44:1 comienza recordando y diciendo de manera general: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. ¿Verdad? Hemos de escuchar a los mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas ancianas en la congregación. ¿Por qué? Porque han vivido lo que Dios ha hecho en los tiempos pasados. Nos han contado, hemos oído con nuestros oídos. Pero fíjate, después de recordar versículos 2 al 7 de manera específica lo que les había contado, lo que Dios había obrado en la historia, irrumpen en adoración. El versículo 8 concluye diciendo: en Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos tu nombre. Según recordamos lo que Dios ha hecho, nos mueve a adoración. Hemos de contar la historia, hermanos. Hemos de contar cómo el Señor nos ha sostenido, cómo el Señor ha hecho posible que esta congregación sea plantada aquí. ¿Por qué? Porque esto trae gloria a Dios y muestra su grandeza. Es increíble, ¿verdad? Que las personas del barrio se quedan asombrados según este local ha sido rehabilitado y no es lo que era, o incluso el dueño del local, ¿verdad? Según nos visitaba ayer, estaba asombrado, ¿verdad? ¿Cómo ha quedado el local? Yo estaba pensando cuando decíais eso. Seguro estaba pensando, tenía que haber cobrado más
renta. Este local tenía más potencial del que pensaba. Bueno, sea lo que piense, oramos por su salvación. ¿Verdad? Oramos que el Señor toque su corazón como el resto que no le conoce. Pero esa es una muestra de cómo Dios obra, cómo Dios utiliza a sus hijos y cómo Dios capacita en nuestra vida, pero también como congregación. Eso es una muestra solo externa. Pero la principal muestra es cómo el Señor está edificando su iglesia y cómo hemos de permanecer en actitud de adoración a Dios centrados en Él por su capacidad. En tercer lugar, la tercera vertiente del llamado a glorificar a Dios es esta. Glorifica a Dios en la iglesia. Glorifica a Dios en la iglesia. Hermanos, no temáis, hoy vamos a acabar antes que ayer. Así que no hay problema, ¿verdad? Punto 3. Ya he visto, no hay prisa. Eso es lo mejor del sur, ¿verdad? Que no hay prisa. Punto 3. La tercera vertiente del llamado a glorificar a Dios es esta. Glorifica a Dios en la iglesia. Versículo 21, primera parte. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús. Hemos de glorificar a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia, lo cual es central en la carta a los Efesios. Capítulo 1, Cristo es cabeza de la iglesia. Capítulo 2, la iglesia es la casa de Dios compuesta tanto por gentiles como judíos. Capítulo 4, Dios nos da unidad en su iglesia y dones a su iglesia. Nos da esa unidad en torno a su palabra y la doctrina, no en torno a cualquier otra cosa. Capítulo 5, contemplamos cómo Cristo ama, preserva, cuida, sustenta a su iglesia. Ese es el modelo a seguir por los esposos hacia nuestra mujer. Capítulo 3. Dios ha de ser glorificado, ¿dónde? En la iglesia, en su iglesia, porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es una institución académica, ni una ONG, ni un mero edificio físico, sea el que sea. La iglesia no existe para ser un grupo de autoayuda, ni una institución religiosa, ni ética, ni sociocultural, ni política, ni mucho menos la iglesia es un centro de activismo. No. La iglesia es el grupo de personas que pertenecen a Dios como su pueblo, por medio de Cristo, quien es cabeza y pastor de la iglesia. Como vimos ayer en Mateo, siempre prevalecerá. Ni aun las puertas del Hades pueden ir en contra de ella. Así en esta iglesia, por los miembros de la iglesia, así como en cualquier otra iglesia, hemos de primordialmente, ¿qué? Dar gloria a Dios. Pero no solo los domingos, cuando nos reunimos, no solo por medio de la alabanza, sino que hemos de darle gloria. Somos parte de su iglesia cuando estamos congregados, cuando estamos disgregados, cuando estamos haciendo nuestras tareas del día a día, cuando estamos trabajando, cuando estamos interrelacionándoles unos con otros, cuando estamos educando a nuestros hijos, cuando nos estamos interrelacionando con nuestro cónyuge. Somos llamados a darle gloria porque somos parte de su iglesia. Y así, cuando nos juntamos, ¿qué queremos hacer? Lo mismo que hemos intentado hacer el resto de la semana. Dar gloria a Dios. Porque si el resto de la semana no estamos tratando de dar gloria a Dios como parte de su iglesia, cuando nos juntemos sería una hipocresía, solo de labios para afuera, tratar de darle gloria. ¿Por qué? Porque tiene que fluir de un corazón genuinamente que busca honrar. ¿Qué daño hace cuando en casa no buscamos darle gloria? Y no me estoy refiriendo a que no vayamos a pecar o no vayamos a luchar, ¿verdad?, con áreas de nuestra vida que necesitan crecer en semejanza a Cristo, sino que nos caracterizamos por ello y luego llegamos a la iglesia y ponemos la fachada de niños buenos, ¿verdad?, como los niños hacen en la escuela dominical, y estamos apartados de buscar su gloria en la semana y venimos el domingo a hacer como que le queremos dar gloria. Eso es religiosidad hipócrita. Jesús confrontó eso a los judíos eran expertos religiosos. Y Él les aplicó la profecía de Isaías 6 y les dijo: hipócritas, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. De corazón queremos darle gloria como su iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos ha transformado, nos ha dado nueva vida y ahora queremos exaltar a Cristo. Y por eso dice a continuación, y en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
realmente la única posición en la que podemos dar gloria a Dios genuinamente. En Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes glorificarle. Y a la vez Dios es glorificado en Cristo, quien es cabeza de la iglesia, por medio de quien es posible que exista la iglesia para glorificar a Dios. Fijémonos, Dios es glorificado cuando Cristo es exaltado. Dios es glorificado cuando Cristo es exaltado. Y la iglesia de Cristo tiene que exaltar a Cristo. Tiene que darle el lugar que merece. Filipenses 2, versículos 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo hablando de Cristo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Según exaltamos a Cristo como su iglesia, glorificamos a Dios. Dios siempre, hermanos, ha usado a personas insignificantes para darle gloria. Personas insignificantes como tú y como yo. Es que Dios utiliza para llevar a cabo su obra poderosa por medio de instrumentos incapaces. ¿Por qué? Porque esto le da aún mayor gloria a Dios. ¿A quién utilizó Dios para derrotar a Goliat? Al pequeño David, que no era más que un muchacho. ¿A quién usó Dios en Pentecostés para salvar miles de personas en una única predicación? A Pedro, no más que un pescador impetuoso y un poco bocazas. ¿A quién empleó Dios en la Reforma Protestante para que la Iglesia volviera a la palabra y darle gloria solo a él? A Lutero. No era más que un humilde monje de una ciudad alemana. ¿De quién se sirvió Dios en el gran avivamiento americano del siglo XVIII? Entre otros, de George Whitefield, un mozo de posada en un pequeño pueblo. Como afirma Charles Spurgeon, y cito, Dios no obra con los caballos o con el carro de Faraón, sino con la vara de Moisés. Él no realiza sus prodigios con el torbellino y la tormenta, lo realiza por medio del silbo apacible y delicado, para que toda la gloria y todo el honor sean suyos. Spurgeon afirmó estas palabras un 17 de julio de 1859. Estas palabras siguen vigentes. No porque las dijese Spurgeon, sino porque es la verdad que la palabra de Dios afirma. A Dios sea toda la gloria. Cristo fue exaltado en su humillación. Y así Dios es glorificado. Y Dios es glorificado en su iglesia a través de pecadores insignificantes que se humillan ante la cruz de Cristo y todo lo que traen es su pecado. Y Cristo es el que hace todo lo demás. Esto exalta a Cristo. Dios no es glorificado por grandes empresas del IBEX 35, ni tampoco en las tribunas parlamentarias de las distintas naciones. Él no es glorificado en los bares, ni mucho menos en los medios de comunicación más influyentes. Esto no ha de sorprendernos, hermanos, porque este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él sea glorificado en su iglesia. Lo que nos debería de sorprender es que Dios no sea glorificado en su iglesia y su iglesia se dedique a otras cosas. ¿Cómo glorificamos a Dios en la iglesia? Cuando predicamos la palabra de Dios, Dios es glorificado. Cuando cantamos alabanzas a su nombre centradas en Él, Dios es glorificado. Cuando se predica y exalta a Cristo en lugar de predicar y exaltar al hombre, Dios es glorificado. Cuando nos congregamos para adorarle, Dios es glorificado. Pero cuando nos disgregamos para vivir vidas de obediencia a Él, Dios es glorificado. Este es el propósito de la iglesia. Dar gloria a Dios, agradarle a Él y no a los hombres. Y hermanos, ayer ha empezado una andadura oficial de esta iglesia. Un hecho, un hito, ¿verdad? Una fecha para recordar. Un buen comienzo. Pero recordemos, es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Y hay que acabar bien.
hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. ¿Cómo se va a acabar bien? Siendo fieles al propósito de la iglesia, siempre buscando dar gloria a Dios, cueste lo que cueste. Sea el precio que haya que pagar. A veces habrá que pagar precios personales, familiares, difamación, oposición, incomprensión. A veces puede haber precios gubernamentales que tal vez no están muy lejos de tener que pagar, como la iglesia ha tenido que pagar a lo largo de la historia. Sea cual sea el precio a pagar, hemos de estar comprometidos con esto. Estamos aquí para dar gloria a Dios, cueste lo que cueste. Porque esto es lo que realmente nos mueve y lo que deseamos. Y nos gratifica, dar gloria a aquel que nos ha hecho parte de su iglesia. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? 4 vertientes estamos viendo en este pasaje del llamado a glorificar a Dios. 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. Glorifica a Dios por su capacidad, glorifica a Dios por su generosidad, glorifica a Dios en la iglesia. Llegamos a la 4ª vertiente. Glorifica a Dios en todo tiempo. Glorifica a Dios en todo tiempo. Versículo 21 al final dice: por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica a Dios en todo tiempo. Esto es el final del versículo 21. Generaciones y siglos son referencias temporales. Generaciones da a entender distintos periodos de vida humana que finalmente llega a su fin. Aquí hay distintas generaciones representadas, ¿verdad? Podría decirse por todas las edades, otra manera de traducirlo, no solo en una generación que tiene un principio y un final, sino en todas las generaciones. Mientras haya vida en esta tierra, Dios merece ser glorificado. Pero añade otra cosa: por los siglos de los siglos. Es una referencia temporal que se utiliza en la palabra de Dios para un tiempo extendido de tiempo y de manera repetida significa eternidad. Por los siglos de los siglos no es solo una referencia temporal aquí y ahora, como las generaciones, sino que es una referencia eterna, es decir, siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, merece adoración eterna. Y eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Vamos a adorarle. En la eternidad ya no vamos a evangelizar, porque todos los que estén en la presencia del Señor ya habrán sido evangelizados, ¿verdad? Han sido salvos. Ya no vamos a ser edificados, porque ya seremos glorificados, ya llegaremos a ser lo que se supone que vamos a ser, como aquellos que hemos sido salvados por Cristo Jesús, y su obra va a ser completada. Pero vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir dando gloria a Dios por la eternidad. Y hermanos, ahora estamos entrenándonos. Estamos preparándonos para lo que vamos a hacer por la eternidad, porque Dios así lo merece. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios de esta manera? Bueno, John Newton, un predicador puritano del siglo XVIII, lo entendió bien. A algunos tal vez os suena este nombre, sobre todo porque es mayormente conocido por haber escrito el himno Sublime Gracia, que sabemos, conocemos y cantamos. Pero realmente su legado mayor fue una obra titulada Una narrativa auténtica, que era una serie de cartas autobiográficas que describían su vida. Tuvo tal éxito en el siglo XVIII que se llegaron a imprimir 9 ediciones. Y él en estas cartas muestra cómo Dios cambió su vida por completo, de una infancia religiosa en un hogar cristiano a una juventud apartada de Dios, aventurera, llegó a multitud de lugares del mundo, llegando a ser prácticamente y literalmente un esclavo. Pero Dios cambió su vida. Dios le salvó. Y así no es que solo escribió Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó, está hablando del mismo, y todos nosotros nos hacemos eco de esas palabras, sino que escribió en otro de sus himnos el sentir de todo creyente, y dice así:
Cuando hayamos en el cielo 10.000 años disfrutado, esplendentes como el sol en su brillar, no nos resta menos días para loar al Dios amado que en el punto venturoso al comenzar. Es decir, lo ha dicho poéticamente hablando. Pero la Biblia dice, vamos a dar gloria a Dios por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, porque esto es lo que deseamos hacer, dar gloria a Dios desde todas estas pendientes, desde su capacidad, su generosidad en su iglesia. Siempre este ha de ser nuestro propósito en cada generación, independientemente de la edad, en cada generación, independientemente de las circunstancias, en cada generación, independientemente del gobierno que haya, independientemente de la libertad religiosa, independientemente del local donde estemos, independientemente de si la vida nos va bien o nos da mal, independientemente de si tenemos trabajo o no lo tenemos, de si Dios nos ha dado hijos o no tenemos hijos, independientemente de todo, en cada momento hemos de dar gloria a Dios y hemos de adorarle hoy. Amén. Y mañana. Amén. Amén. Y por la eternidad. Amén. Amén. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea dada toda la gloria. Esta frase se hizo popular tras la Reforma Protestante. Pero volvió a la palestra alguna generación después por uno de los más sobresalientes compositores de la historia, Händel. Precisamente si alguien pudiera atribuirse humanamente hablando algún tipo de gloria, creo que ese sería Händel, y sobre todo tras componer su obra magistral, El Mesías. Su amigo Charles Jennens le dio a Händel un texto. En ese texto había versículos bíblicos de Isaías, Salmos, las epístolas paulinas y Apocalipsis. Y estos versículos que le dio su amigo hablaban de la venida del Mesías, como la Biblia lo describe, su victoria sobre el pecado y la muerte, la derrota de sus enemigos, su retorno victorioso, el establecimiento de su reino sobre esta tierra, la victoria sobre la muerte por la resurrección, todo basado en pasajes bíblicos. ¿Y sabes qué hizo Händel? Händel fue prendado de tal manera por estos versículos que al leerlos se encerró en su casa, trabajó día y noche. ¿Y sabes cuántos días le llevó a escribir El Mesías de Händel? Una de las mejores y mayores obras de la historia de la humanidad. 24 días. En 24 días acabó tanto la parte lírica como la instrumental. Y cuando acabó después de estos 24 días, ¿sabes cómo firmó su obra? No puso ahí Händel, puso S.D.G. Soli Deo Gloria. Hermanos, somos llamados a dar la gloria a Dios. Pero lo haremos según estemos embargados y prendados por su carácter y su obra a nuestro favor. Y ninguno de nosotros vamos a escribir ninguna obra de ese calibre en ningún aspecto de la vida. Y no vamos a tener ese dilema de decir, ¿cómo lo firmo? ¿Lo firmo con mi nombre? ¿Lo firmo con un seudónimo? Pero ¿sabes qué? Nuestra vida completa ha de llevar esas letras. Soli Deo Gloria. Y esta iglesia debe ser caracterizada por esas letras. Soli Deo Gloria. Y no hace falta escribirlas en ningún sitio, sino que hay que transmitirlas, hay que vivirlas para la gloria de Dios. Unámonos a Pablo, unámonos a Händel, unámonos a los cristianos de la historia de la humanidad, aún a las huestes celestiales, y demos gloria a aquel que lo merece. Vamos a ver. Señor, tras leer y considerar y profundizar en este pasaje de la Escritura, ¿qué otra cosa podemos hacer que darte la gloria que tú mereces, Señor? Como tu pueblo queremos crecer en alabanza, en dar honra a tu nombre.
Y Señor, oro especialmente por cada hermano aquí presente para que ese sea el deseo de nuestro corazón y que crezcamos en él, Señor, y que nada ni nadie nos desvíe de buscar darte gloria a ti, conforme a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de exaltar a Cristo y de seguir proclamando tu voluntad a los hombres. Y sabemos que todo depende de ti, Señor, es tu obra. Tú eres poderoso, eres capaz, eres glorioso y eres generoso y vas a seguir salvando a personas por medio del Evangelio como has hecho hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese. Y Señor, en ti confiamos. Y oro especialmente que tú utilices a esta congregación recién establecida aquí en este barrio al norte de Murcia, para que sean testigos, sean heraldos, proclamadores de tu gloria, el Evangelio de Cristo. Y Señor, tú muestres tu gracia y misericordia hacia pecadores que vengan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y juntos se reúnan en este lugar. Y Señor, oramos que tú salves a muchos, para que muchos puedan darte gloria a ti, como tú lo mereces. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.